Hola chicos, ¿cómo están? Aquí WoFanFix con una nueva teoría. Esta teoría no es de mi propiedad, les dejaré el link del autor en la descripción. Esta teoría la escuché hace poco pero solo llegaba a cierto número de caps y ya no se subió. Investigando vi que el autor original sigue subiendo la teoría actualmente en el cap 55 hace una semana, así que esta será la nueva teoría del canal mientras los abandono meses para subir la propia mía. Es una buena teoría, escúchenla y vean, denle like, suscríbanse y digan algo en los comentarios. Sin nada más que decir, WoFanFix se despide, chao. Capítulo 1, Orígenes. ¿Tienes miedo, mijo? Mamá me tomó de la mano mientras me acompañaba por los pasillos de la clínica. Para ser un hospital, era inhóspito. Las paredes eran de un blanco frío que me recordaba al interior de un congelador, esa cosa llamada nieve que nunca había en Night City. Aunque no hacía tanto frío, temblaba, pero probablemente se debía más a las enfermeras de mirada inexpresiva y a los médicos altivos que caminaban sin prestar atención a las filas de enfermos y heridos sentados en las sillas. Las paredes eran blancas, pero los pisos de baldosas blancas, especialmente cerca de las zonas de estar, estaban manchados de rojo y un olor espeso, parecido al de las monedas, impregnaba el aire. La gente estaba muriendo justo delante de mí. No, respondí. No lo soy, dije. ¿Por qué estamos aquí otra vez? Pregunté, sin querer descifrarlo yo mismo. Debió de habérmelo dicho en algún momento, pero no lo recordaba. Quizás si me esforzaba más, pero estaba demasiado ocupado esforzándome para no vomitar. Estamos evaluando su Neuralink y también sus vacunas. Cierto. Era cierto. Ya tenía 10 años, y eso significaba que era hora de incorporar mi enlace neuronal de crecimiento, creado para gestionar los cambios de tamaño que experimentaba el cuerpo durante la pubertad. Sin él, mi cráneo se deformaría al crecer alrededor del cyberware de tamaño reducido. Ahora que lo pienso, casi tenía edad suficiente para implantes corneales ciberópticos. Entonces podría hacer llamadas sin usar un dinoteléfono. Eso sería prematuro. No podía esperar. En lugar de sentarme junto a todos los enfermos, mamá me llevó a una habitación donde esperaba un médico. Soy Gloria Martínez, estoy aquí con David Martínez, empezó sin preámbulos, solo para ser interrumpida por el médico que estaba en la habitación, quien levantó su mano plateada para detenerla. Tras un breve instante, habló. Llegaste 13 segundos antes. Ahora empezamos. ¿Qué fue? Instalación de Neuralink y una foto, dijo. Mi recepcionista mencionó una opción de tratamiento experimental, dijo. ¿Ha considerado? No, dijo mamá. ¿Seguro? ¿El pago es de 100? No, dijo mamá con una sonrisa forzada. No di mi consentimiento, así que no puede seguir adelante con este tratamiento experimental. ¿Está claro, doctor? El médico pareció poner los ojos en blanco. Una mala persona, pensé de inmediato. Mamá me dijo que nunca confiara en esa clase de personas, que presionaban y se enojaban si se les negaba algo, sobre todo si eran del tipo corporativista. Este no lo era, pero aún así me daba esa impresión. Y ahora se suponía que debía confiar mi salud a este hombre. Mamá, murmuré. Deja que el hombre te mire, dijo mamá. No te preocupes, estaré aquí observándote. Seguí adelante y tomé asiento en la silla. El hombre me inyectó anestesia local en la nuca y empecé a sentir la inconfundible sensación de un corte. Era una sensación extraña, pero, una sensación agradable. Satisfactoria. No me importó, la verdad. Entonces sentí un profundo vacío al ocurrir algo. No podía girar la cabeza para ver qué era, pues estaba encerrado en una jaula para evitarlo, pero sospeché que era porque el médico me había extraído el enlace neural. Era una delgada pieza de máquina, más ancha y larga que profunda, que reemplazaba una sección de mi cráneo donde podía interactuar directamente con el tronco encefálico. Se suponía que sería una pieza fundamental del cyberware y que se conectaría a todos los demás componentes de Xrome que instalaría en el futuro. Sin ella, jamás podría superar mis límites humanos. Eso era lo que quería hacer. Si me iba bien en la escuela, podría triunfar en una megacorporación y entonces podría aportar todo el dinero que quisiera. Dejaría de ser un desastre. El enlace neuronal volvió a entrar en mi cráneo, y esta vez sentí una ligera presión, pero reconocí que era la correcta. No me di cuenta de lo mal que me sentía al andar con un cyberware tan pequeño hasta que lo reajustaron. Esto fue prematuro. Listo, dijo el doctor. Hora de la inyección.
Antes de que pudiera prepararme mentalmente, el médico me agarró la mano y me inyectó la inyección en el antebrazo, introduciendo lentamente el líquido. Eso también me resultó extraño, pero no del todo doloroso ni molesto. Pero no fue para tanto. Me daba vergüenza haber tenido miedo. En fin, lo hecho está. 000 Benedict Archet, el médico forense del hospital, se sintió profundamente aterrorizado. Biotechnica lo estaba hostigando por sus deudas con la corporación. ¿Cómo era justo que lo despidieran a él, pero que aún así tuviera que pagar una multa por violar esa cláusula de no competencia, francamente tiránica, al conseguir un trabajo en el mismo sector después de 5 años de desempleo? Había gastado todos sus ahorros esperando que se cumpliera la peor de las cláusulas de no competencia, solo para encontrarse con una estupidez de en realidad, no solo queremos dinero tuyo, que siempre anunciaba una tormenta de mierda de proporciones inimaginables. Un claro ejemplo es la opción de tratamiento experimental. Solo tenía que dejar que 100 personas se ofrecieran como voluntarias. 10.000 remolinos a la basura por 100 remolinos cada uno como recompensa por arriesgar su vida y su integridad física en pos del avance de la ciencia patentada, pero, por desgracia, la gente de Night City no nació ayer, carajo. Todos dijeron que no. Fue entonces cuando tuvo que volverse creativo. El significado creativo era que simplemente no le importaba si consentían o no. Les inyectó los nanitos experimentales y los grabó en su servidor privado, listo para enviar la información de los sujetos del experimento a Biotechnica para que decidieran los parámetros. Era una forma poco científica e incontrolada de hacerlo, pero ellos lo habían solicitado, y Benedict no iba a hacer preguntas cuando tenía ninjas corporativos y solos metidos en el culo recordándole sus deudas. Su única salvación era que el cóctel de mierda en esas jeringas siempre actuaba lentamente, lo que al menos les daba a los pobres pacientes tiempo suficiente para irse a casa antes de desplomarse, volverse ciberpsicópatas o alguna mierda similar, lo que fuera que el tratamiento experimental provocara. Benedict no tenía ni idea, y tampoco iba a preguntar. Al final, Biotechnica tendría que protegerlo de todas formas de represalias legales, no porque fuera importante para ellos, sino porque cubrirlo también significaría cubrirse las espaldas. También podrían eliminarlo para deshacerse de los cabos sueltos, pero ¿qué diablos se suponía que debía hacer al respecto? No. Benedict había luchado. Había luchado con todas sus fuerzas, había hecho cosas inadmisibles por su propia supervivencia. Si moría ahora, no había problema. Podía hacerlo sin remordimientos. En realidad, su único arrepentimiento fue haberse involucrado en el programa de operaciones encubiertas de I+D de la megacorporación hace tantos años. Todos sabían que sus indemnizaciones no eran más que un estancamiento tardío. Benedict se creía ajeno a tales repercusiones, pero como siempre, sus acciones lo habían alcanzado, y aquí estaba. En su oficina, tarde en la noche, bebió una medida de whisky de su vaso y presionó enviar en su correo electrónico cifrado a Biotechnica. Había una pistola en su cajón superior. Podría simplemente hacerlo ahora, ¿verdad? Se burló. Después de todos los hombres, mujeres y niños a los que les había inyectado el maldito jugo de I+D de la corporación. No. No se suicidó antes de hacer todo eso. Si moría ahora, ¿para qué había servido todo? Esperaría las consecuencias y las afrontaría cara a cara como un hombre. Se sirvió otra medida de whisky y se lo bebió también. 000 acertijos de lógica de riesgo infinito pasaron por mi mente. Los resolví a toda velocidad, temiendo por mi vida. Sabía, en el fondo de mi alma, que moriría si la cagaba. Sentía esa amenaza acechándome constantemente, sin darme un momento de descanso. En el vacío de mi mente, sentí la necesidad de aclarar las cosas. No podía identificar qué eran, pero necesitaba aclararlas. Pero incluso el verbo enderezar era erróneo. A veces me pedían, en realidad tampoco me pedían, pero ya entendía, que encontraran vías eficientes, dadas ciertas limitaciones. A veces, también me obligaban a optimizar valores. Eran matemáticas, claro. Por suerte para mí, sabía un par de cosas sobre eso. El único problema era que no era lo suficientemente rápido como para no preocuparme por lo que pasaría si resbalaba y caía. Estaban bailando claqué en la cuerda floja, y mi muerte parecía inevitable en ese momento. Me desperté con un gemido. La muerte cruzó mi mente. Terror y muerte. Me iba a morir. No. Fue solo un sueño. Ahora estaba bien porque estaba despierto. Me levanté de la cama y fui a la sala, donde mamá estaba sentada en el sofá viendo la tele. Tenía los ojos y la boca abiertos de par en par mientras miraba el holograma.
El responsable sigue prófugo, y el número de muertos asciende a decenas. Se ruega a las víctimas y a quienes han sido pacientes de la clínica durante las últimas 24 horas que se pongan en contacto de inmediato con las autoridades y busquen atención médica, pero sospechamos que ya podría ser demasiado tarde. Mamá me vio y se abalanzó sobre mí de inmediato. Cayó de rodillas justo delante de mí, con las manos sobre mis hombros, mientras me miraba de arriba a abajo. «Mijo, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Te duele algo?» En absoluto, la verdad. Incluso la parte de atrás de mi cabeza, tras la puesta a punto de Neuralink, solo me dolía hasta que me dormía. Ahora me sentía bien, mejor que nunca, de hecho. «Estoy bien, mamá», sonreí. A pesar del terror puro de mi despertar, me sentí bien. ¿Y qué iba a hacer mamá al respecto de todas formas? «¿Hablas en serio, mijo?», dijo mamá. «Tienes que decírmelo, David. Tienes que decirme si pasa algo. Lo que sea». «¿Qué pasa si lo hay?», pregunté. «Luego iremos a otro hospital para que te revisen». «Mamá, ¿qué pasó?», pregunté. «¿Por qué estás tan preocupada? ¿Pasó algo?». Mamá bajó la mirada con una sonrisa triste. «Solo, por favor, tienes que ser sincero conmigo, David. Dime si pasa algo». Se me heló la sangre en las venas al verla llorar. «Me asustas». «Lo siento», dijo mientras se ponía de pie. «Es que, no te preocupes. Si pasa algo, dime. ¿Qué haría si de verdad lo hubiera?». No teníamos los remolinos. Nunca estaba en casa, y cuando lo estaba, siempre estaba demasiado cansada para hacer nada. No podía simplemente contarle mi pesadilla. Era solo una pesadilla después de todo. En realidad no iba a morir, ¿verdad? Mamá se quedó en casa todo el día solo para cuidarme y yo tampoco fui a la escuela. Los siguientes días, seguí teniendo las mismas pesadillas, seguí teniendo el mismo trabajo solo para seguir con vida. No sabía si eso era cierto, pero ni siquiera me atrevía a comprobarlo. Los sueños continuaron y continuaron. Nunca se detuvieron. Capítulo 2, Pieta. Me desperté cabreado como la mierda. Y entonces sonreí. Eso estuvo mejor. Mucho mejor. Era más fácil lidiar con la ira y el odio desbordantes que con el miedo, al menos en mi opinión. La ira me daba cierto control sobre ese desastre de biotécnica, y me funcionaba mucho mejor que el miedo con esos sueños recurrentes. Había ganado todas las noches desde que comenzaron los sueños, pero a costa de sentir que dormir era algo bueno, lo cual era especialmente jodidamente malo considerando que el mundo despierto no era mucho mejor. Ahora tenía que cambiar de infierno cada vez que me iba a dormir o me despertaba. David Martínez no descansaba. Dicho esto, no había nada que pudiéramos hacer. Finalmente le conté a mi madre sobre la constante pesadilla matemática, pero solo después de meses de tanta estupidez, y para entonces ambos pensamos que era más prudente no intentar pedir ninguna indemnización. De todas formas, el cuerpo odiaba pagar a sus víctimas, y sin un registro documental adecuado, no había forma de demostrar que yo fuera una víctima real y no uno de los miles de imbéciles que intentaban pedirle una indemnización a Biotécnica. Fue una mierda, pero la vida era así. Hay que aguantar los golpes. Mientras observaba cómo lavaban mi ropa en el lavadero, volví a colocar el último Elgerun RXPD y volví a ingresar al cuerpo del teniente coronel James Norris minutos antes de su muerte. El hombre estaba repleto de todo tipo de cyberware. Espadas mantis ocultas en sus brazos, hojas articuladas que podían extenderse casi 2 metros y cortar metal sólido. El mismo cyberware también se encontraba en sus piernas. Me costaba imaginar qué guardaba en su torso. Probablemente el ware fundamental para mantener la máquina que era en funcionamiento. Un corazón sintético y arterias de plástico que podían bombear sangre Borg a través de él a 1000 pulsaciones por segundo, y órganos vitales que fueron aumentados o reemplazados por completo por máquinas para soportar la tensión. Además, estaba su armadura subdérmica, que impedía que las armas normales pudieran abatirlo. Una verdadera pesadilla para cualquiera que no llevara armas de fuego antimateriales. La danza cerebral empezó como siempre, con él acercándose a un policía en su patrulla, con la cara apoyada en la ventana. Norris tocó la ventana y el policía estaba a punto de insultarlo. Recibió una bala en la cabeza por sus problemas. A partir de ahí, la violencia no hizo más que intensificarse. Activó un implante que parecía permitirle detener el tiempo. Usó esa habilidad para correr tras cada policía y dispararles una bala en la cabeza. Recargó antes de que ninguno de ellos tocara el suelo. Jodido prematuro.
James Norris había sido soldado de los nuevos Estados Unidos de América antes de perder la cabeza. La presión de todo ese cibersoftware había literalmente destrozado su conexión con la realidad y lo había convertido en una máquina de matar de mente. Un ciberpsicópata. El caos terminó cuando el NSPD detectó a MaxTac, la unidad policial específicamente diseñada para lidiar con estos psicópatas. Tenían todo el cyberware de Norris, quizás incluso más avanzado, además de armas y armaduras que superaban con creces todo el equipo de Norris, y lograron abatirlo sin más bajas. Solo una cosa tenía en mente mientras lo hacían. Podría haberlo hecho mucho mejor. No es que tuviera sentido pensar eso. El tipo era un ciberpsicópata, así que no se podía esperar que aprovechara todo su entrenamiento de combate, pero aún así no pude evitar pensar que si yo tuviera lo que él tenía, no me habrían atrapado tan rápido. Le daría a MaxTac al menos una hora antes de que me atraparan. No me consideraba una persona particularmente violenta, pero después de esos sueños, fue la experiencia vivida de James Norris la que finalmente logró calmar mi miedo convertido en ira. Ciclo suspendido. Fondos insuficientes. Gritó la lavadora. Gruñí. Lo peor era que no podía pagarle exactamente lo que necesitaba para terminar el ciclo. Tenía un límite mínimo de 100 remolinos por recarga, y yo no tenía 100 puñeteros remolinos para gastarlos a mi antojo. Se suponía que mamá se encargaría de esto. Maldita sea. Subí a la sala con ella durmiendo en el sofá y con su alarma neuronal aún sonando. Debía ser así, considerando la hora, pero apenas se despertaba. Doble maldita sea. ¿Cómo pude gritarle cuando ella estaba así? Mamá, dije. Por fin despertó al oír mi voz. Si no duermes en tu cama, te va a dar artritis precoz. Lo siento, mijo, dijo con una sonrisa cansada. Tomé el turno de noche. Se te olvidó recargar la lavadora, dije. Lo siento, dijo. Tienes un uniforme de repuesto, ¿verdad? Lo recargaré ahora, ¿de acuerdo? Encendí la televisión, esperando que el estímulo adicional la revitalizara aún más. Sigue faltando ciberware de grado militar en el cadáver del teniente coronel James Norris. Lo que me sorprendió no fue que la ciberpsicópata cuyo trastorno bipolar me había asignado saliera en las noticias, sino que su madre también estaba allí. Ja. Mamá, estás en las noticias. Nova. No es una nova, David. Es una masacre. ¿Puedes decirlo otra vez? Pensé mientras volvía a mi habitación para ponerme mi uniforme de repuesto. ¿Actualizaste tu corona? Preguntó mamá. No me lo recuerdes, refunfuñé. Esa mejora costó muchísimo, te dije que podríamos haber ido a ver al doctor. Hazlo bien, dijo. O acabarás pagando 10 veces más. Así funcionan estas cosas, cariño. Puse los ojos en blanco. Era solo una tontería de ransomware. Si hubiera sido un poco mejor programando, no nos habrían cobrado 600 eurodólares al azar. Pero así funcionaban las corporaciones. Si no superabas cierto umbral de riqueza, te sacaban hasta el último centavo hasta que no quedaba nada. Eso me recordó, activé la función de llamada en mis ojos y envié un mensaje de texto a mi cliente de Netruner. David, ¿dónde está mi dinero, Chon? Y Chino se tardó solo unos segundos en responder, pero por suerte fue con remolinos en lugar de palabras. 300 en total. Un buen botín. Y Chino se. Intenta ser más paciente con tus clientes, ¿quieres, David, hermano? Me lo merecías. No tenías por qué ser tan imbécil. Suspiré profundamente, intentando no dejar que la ira me dominara. Esto era práctica corporal, ¿no? Sé un imbécil, pero no te apasiones al hacerlo. David, la confianza vale más que la paciencia ciega. Pero si no te convencen mis simples peticiones de pagos rápidos, quizás sea hora de separarnos. Y Chino se. No te apresures, Chom. Solo te estaba tomando el pelo. David. Aprecio la frivolidad, Chon, pero también tengo un negocio que dirigir y tú no eres la persona adecuada para continuar mis operaciones. Y Chino se. Joder, David, solo era una broma. David, agrega otros 50 y yo simplemente, me reiré del chiste. Y Chino se. ¿En serio? Llegué solo 3 días tarde. ¿Se estaba escuchando a sí mismo, el completo idiota? David, adiós, y Chino se. Y Chino se. Espera, espera, espera. Aquí. Mierda. Ignoré la notificación de más dinero mientras respondí. David, joder. Eso es lo que acabas de decir. Y Chino se. No, lo siento. David, ya lo pensaba. Ahora, consígueme al menos 2 referencias nuevas o no volveré a depurar nada. Y Chino se. Bien. Lo siento. Colgué. Y ahora pesaba 350 remolinos más.
Puntaje. Los Netrunners eran un grupo cauteloso, a menos que se tratara de la clase baja de los Gonks. Eran los que tenían keywords externos y apenas superaban a los Script Kiddies en cuanto a conocimientos de programación. O eran lo suficientemente ricos como para comprar sus propios keycacks, o sabían lo suficiente como para aprovecharse del software gratuito. Pero todos tenían una característica en común: no valían nada. El cuerpo tenía la ventaja de la especialización. Podía asignar a un grupo de programadores a tareas distintas. Desarrollo de hacks rápidos, algoritmos para romper ISE, daemons y todo lo demás. Y eso sin mencionar el equipo de alta gama al que solo sus agentes tenían acceso. Quienes no lo tenían necesitaban algo más para reforzar esas debilidades, y eso era talento para programar. O, mejor dicho, la voluntad de aprender a programar más allá de lo interesante y llamativo. El lenguaje de la máquina en sí y las matemáticas detrás de todo ello. Si no pudieras codificar un programa simple en ensamblador, entonces nunca valdrías nada en el mundo del netrunning. Así eran las cosas, y Chino se era demasiado idiota para darse cuenta. Triste, pero al final no era asunto mío. Después de todo, me pagaba. Y mi mierda funcionaba. Aunque podría haber funcionado mucho mejor. Solo pidió una depuración, y yo depuré sus errores. Podría haberlo reescrito en el mismo tiempo que tardé en hacer todo eso, y además, que funcionara al menos 10 veces más rápido, pero ¿por qué iba a hacerlo entonces? No le debía ningún favor, y menos después de sus repetidos retrasos en los pagos. Y él también volvería. Así era como trabajaba la gente como él, con más remolinos que sentido común para dejarlo y dedicarse a algo en lo que realmente eran buenos. Mamá, déjame recargar la lavadora. Dije mientras entraba a la sala. No te preocupes, mijo, dijo mamá, ahora un poco molesta. Tengo los remolinos, mamá, ¿de dónde? Preguntó ella. Solo estoy ayudando a un idiota con su tarea de codificación, dije. ¿Ahora estás haciendo la tarea de la gente, David? Eso tampoco era del todo cierto, aunque fuera una interpretación menos caritativa de lo que había dicho. Lo cierto era que estaba ayudando a un tipo a arreglar su código de vulneración, uno que sin duda se usaría para delitos menores. No podría hacer más que hackear una máquina expendedora o abrir una puerta trasera a una tienda o algo así, pero aún así estaba diseñado específicamente para vulnerar sistemas. Mientras no intentara entrar en mi casa, ¿a quién le importaba? Y con el sistema de control de acceso que diseñé personalmente para las cerraduras, me gustaría verlos intentarlo. Solo me ayudaba, dije. Revisé y depuré su programa. Aprenderá, y ahora me darán remolinos. ¿Sabes? No tienes que hacer eso. Ni hablar. ¿Por qué le costaba tanto aceptar mi ayuda? Mamá, no es para tanto. Así es como se hacen las cosas en una escuela corporativa. Ella suspiró. Mijo, me preocupo por ti, ¿sabes? No tienes que hacerlo, dije. Estoy trabajando duro. Pronto reuniré suficiente dinero para ayudarme con la matrícula, y luego, basta, David. Gritó Gloria. Cerré la boca con un clic. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no sé qué hay que hacer para conseguir tanto dinero por debajo de la mesa? Preguntó. Tienes que dejar de tratar con criminales o todo por lo que hemos trabajado se irá al garete. ¿No ves que lo que estás haciendo te va a arruinar la vida? ¿Y qué crees que estoy haciendo? Le pregunté. No me importaba que tuviera razón. La sola acusación me sacaba de quicio. ¿Y tú? Pregunté. ¿Pagarte la matrícula de la Academia Arasaka con el sueldo de un paramédico? ¿Qué estás haciendo, rebuscando cromo en cadáveres o? Ella me dio una bofetada. El escozor en mi mejilla tardó una eternidad en aparecer mientras miraba el rostro de mamá, una mezcla de ira y tristeza. Hago lo que sea necesario para que sobrevivamos, dijo Gloria. Para darte una buena vida. Una buena vida. Eso casi me pareció ridículo. ¿Qué tenía de bueno la Academia Arasaka? Todas mis oportunidades estaban tras techos de cristal, muros de pago y muros de control. Era un desconocido, una basura de la calle, que de alguna manera había sido elevado a su nivel, y nunca dejaban de hacérmelo saber, sin importar cuánto me adelantara en clase, sin importar cuántos cursos universitarios avanzados estuviera cursando ni cuántos créditos estuviera acumulando. Lo único que me hacía ilusión después de graduarme era poder avanzar con soltura y trabajar en mi tesis de maestría con suficiente antelación como para buscar empleo antes que el resto de mi generación. Ese nivel de logros tempranos sin duda llamaría la atención e invitaría a más gente como Katsuo a aprovecharse de mí, pero los superiores podrían verme como un activo. Pero al final, la vida sería una batalla eterna.
Tonterías a diestro y siniestro sin fin a la vista. Mi único camino verdadero a la salvación sería escalar Arasaka lo más alto que pudiera hasta que no pudieran tocarme. Tal vez entonces las pesadillas terminarían, una vez que ya no tuviera nada que temer. Me burlé. Ni hablar. Llevaba una vida de mierda para poder vivirla de mierda en el futuro y tener que luchar con uñas y dientes a diario. No sería diferente así de repente me quedara solo o incluso sin hogar. Seguiría habiendo la misma cantidad de peleas, solo que en entornos diferentes. Y si tuviera que elegir una configuración, al menos elegiría aquella en la que mi ciclo de lavado no se suspendiera por falta de fondos. Mierda. Esto apesta, murmuré, y mi alma se quedó sin color mientras sentía que no quería hacer nada más que tirar mi mochila y acostarme hasta morir. Desearía no haber nacido en este mundo. Quizás simplemente, me dejaría llevar por mis sueños, solo una vez, para ver qué pasaba. Quizás eso le pondría fin a todo. Mamá me abrazó. Sentí que las lágrimas se me agolpaban, pero las contuve con facilidad. No sería bueno que me pusiera a llorar a mares tan cerca del horario escolar. No tenía tiempo para recuperar el equilibrio mental antes. Voy a la escuela, dije mientras me alejaba de su abrazo para salir de casa. Ella respondió algo, pero no la escuché. 000 en la clase de programación en la que estaba, interactuamos en un espacio de BD después de terminar de meditar en la sala verde. No tenía el mismo nivel de programación que mis compañeros, pero no importaba porque el profesor de engramas podía dividirse en diferentes instancias y tratar con todos nosotros en diferentes cursos simultáneamente. A un par de docenas de metros de distancia, vi a Katsuo charlando con sus amigos, lanzándome miradas de vez en cuando. Katsuo sonreía con suficiencia, pero no entendía lo que decía. Todo en el espacio de BD tenía errores y fallos debido a la baja calidad de mi corona, y estoy seguro de que eso causó estragos en mi avatar. La maestra apareció ante mí, una señora calva y azul que hablaba con voz serena y sin pausas. Corre y cumple con tu tarea, David Martínez. Moví un dedo en el aire frente a mí, abriendo mi explorador de archivos, y rápidamente recuperé el código. Lo ejecuté lentamente. No me di cuenta de que alguien había alterado mi tarea de codificación hasta el segundo en que la ejecuté, pero para entonces ya era demasiado tarde. El virus se había liberado. Un demonio comenzó a expandirse como un agujero negro desde el explorador de archivos. Todo el entorno de BD de mi clase iba a quedar sumergido en una grieta de oscuridad total, y un pequeño desastre de datos podría incluso quemar el sistema de la escuela. Eché un vistazo al archivo de la tarea y a la columna fecha de modificación. Hacía 3 horas, mucho después de la última vez que lo toqué. Los metadatos mostraban que aún estaba modificado desde mi corona. Vi a Katsuo desde la distancia mirándome a mí y no al creciente agujero negro. Maldita sea. Maté el programa, pero eso no sirvió de nada. Activé un truco rápido guardado en mi disco duro, diseñado precisamente para este propósito. Siempre pagaba por tener código listo para eliminar cualquier cosa que estuviera a punto de romper algo costoso o difícil de reparar. La corrupción en el disco duro se detuvo un momento, pero no me detuve a ver si funcionaría. Ya sabía que no. Contacté con el administrador del sistema y seguí frenando la proliferación de ese virus. 30 segundos y el virus finalmente continuó su marcha inexorable para canibalizar el resto del sistema y fragmentar todos los datos. Pero eso fue todo lo que necesité para montar una jaula adecuada a su alrededor, manteniéndolo en cuarentena del resto del sistema. Listo. El daño fue mínimo. El avatar del administrador del sistema, una maldita parca encapuchada, llegó poco después. ¿Qué demonios es esto?, preguntó con voz nasal y exigente. ¿Qué ha subido a mi servidor? Algún idiota se metió en mi tarea, dije. Pero no llegó muy lejos, dije. Me encargué de eso. Lo investigarán a su debido tiempo, dijo. Yo me encargaré de esto. Preséntelo al director. Balbuceé. Lo evité para que no hiciera mucho más daño del que podría haber hecho. Dejar. Con un suspiro fuerte, cerré la sesión y me arranqué la corona de BD de la cabeza. Katsuo me sonreía. Recibí una llamada. La acepté. Tenía que hacerlo. La escuela tenía una política de no bloquear. Al fin y al cabo, era la costumbre de la corporación. Estar siempre de guardia, incluso si es para el peor tipo que conoces. Katsuo, tienes que estar bromeando. ¿Qué clase de imbécil intenta subir un virus a la escuela a propósito? ¿Qué clase de imbécil eres? David, ¿tuviste algo que ver con esto? Katsuo, vete a la mierda, colega.
Tú eres el que quiere ponerte elegante con tu código, quizá eres tan tonto que no distingues un algoritmo de aprendizaje automático de un virus. Maldito cabrón. Se había pasado de la raya. Ya lo habría admitido. No nos dieron la misma tarea, y aún así, de alguna manera, sabía en qué estaba trabajando. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo falsificó la señal de mi corona DVD? ¿Contrató a un maldito fugitivo solo para joderme? ¿Era así como estábamos ahora? Mi mente corría buscando formas de salvar esto mientras me dirigía hacia la dirección. Katsuo, quizás por fin decidan dejarte ir. Mejor que te vayas, basura de alcantarilla. David, ¿te encantaría eso, eh? Katsuo, claro que sí, idiota. ¿En serio, por qué insistes? David, ¿ya terminaste? Katsuo, definitivamente lo eres, jajajajaja. El maldito idiota incluso se tomó la molestia de fingir su risa, qué imbécil. Claro que, con su jerga, seguramente era una opción innata y no algo que tuviera que descubrir solo. Menudo cabrón con suerte. Me preguntaba cómo se sentiría vivir una vida como la suya. Él no tuvo que esforzarse como yo. Nunca tuvo que preocuparse por cuchillos escondidos por todas partes, ¿verdad? Conseguiría un trabajo cómodo con su padre, el ejecutivo de I+D, mientras que yo tendría que abrirme paso hasta la cima como un maldito imbécil. Eso sí me dejaban quedarme en la escuela después de esta mierda. ¿A cuánto ascendieron los daños? El entorno de BD sufrió un impacto, pero nada que hubiera afectado a ningún otro estudiante, ni siquiera al sistema principal. Solo quedaban algunos daños fáciles de limpiar y los restos del virus que había bloqueado. El administrador del sistema lo eliminaría, pero eso no le impediría agitar el maldito cadáver frente al director, exigiendo sangre. Y todas las pruebas apuntarían hacia mí. Mierda. En el camino, abrí mi verde que hice mi propia versión de las pistas. Nadie había revisado el código ofensivo aún. Eso estaba bien. Solo me quedaba editar los metadatos en el servidor. Con el administrador del sistema ocupado, nadie se daría cuenta mientras ocultaba el origen del virus. Ahora podía hacer que pareciera que fui víctima de una intrusión. Que pareciera que, por vivir en semejante posilga, algún imbécil de Netruner me veía como una vulnerabilidad de seguridad para el sistema de Saka. Todavía me culparían. No tanto como si pareciera que lo había hecho a propósito, pero ahora podía manipular la narrativa. En lugar de dejar que el sistema de Saka fuera violado, luché contra el virus y detuve su propagación. Incluso si viviera en un lugar de mierda, no dejaría que eso se convirtiera en una carga para Arasaka. Y, diablos, una vez que descubrieran lo sofisticado que era ese desagradable fragmento de código, tal vez incluso me elogiarían por mi rapidez de pensamiento. No hay muchas posibilidades de que eso suceda. 000 Terminé de contarle al director y a mi mamá mi versión de la historia. Mamá habló primero. Siento mucho las molestias que esto ha causado. Tu hijo es parcialmente responsable, dijo el director. Estaba sentado frente a un escritorio metálico brillante, sobre el cual solo había sus manos, con los dedos, 3 de ellos dorados, entrelazados, y una lámpara que apuntaba a dichas manos, dándoles la luz justa para que brillaran. La mitad de sus muñecas también estaban bañadas en oro, y la luz también las reflejaba. ¡Qué imbécil! Por no revisar su tarea antes de hacerla en el entorno de BD de nuestra escuela. Esto ya es bastante común, y su falta de voluntad para respetar la seguridad informática básica es preocupante, como mínimo. ¿Qué demonios? ¿De verdad esperaba que la gente leyera más de 1000 líneas de código antes de ejecutarlo solo porque algo podría haber cambiado de la noche a la mañana? Claro, en este caso tenía razón, pero esto estaba lejos de ser habitual. Fui un estúpido por no haber notado nada raro, pero eso no volvería a ocurrir. De hecho, le haría caso al director Goldfinger en este aspecto. Jamás permitiría que se repitiera algo así. Claramente no había leído lo suficiente sobre ciberseguridad si esto seguía ocurriendo, a pesar de mi ISE personalizado protegiendo mi corona. Al parecer, no era rival para un Netruner de verdad. Katsuo pagaría caro. Lo siente, dijo ella. Mi hijo, vi que lo sientes. Antes de que pudiera, el director simplemente continuó. No se movió en absoluto mientras hablaba, aunque probablemente era porque eso afectaría la iluminación de sus dedos dorados, el muy capullo. Dicho esto, nuestro administrador de sistemas ha expresado sospechas sobre la reacción de David al virus. En concreto, cree que podrías haber practicado la desactivación del virus antes de que se convirtiera en un problema real. Eso no es cierto, dije. También cree, continuó el director, ignorándome por completo,
que preparaste todo este asunto para tener la oportunidad de demostrar tu talento para la programación. ¿Por qué haría eso? Pregunté. No gano nada con eso, ¿y crees que quiero anunciar que vengo de un lugar donde uno puede contagiarse de virus sin motivo alguno? Sea como sea, continuó el director. Veo esto como una oportunidad para el joven David. Él no encaja en esta clase. Hijo de puta. Lo tenía acorralado lógicamente, así que ahora simplemente recurriría al probado y comprobado sí, pero eres una rata callejera y no me gustas, así que vete a la mierda. ¿Qué quieres decir? Preguntó Maná. David merece una educación igual que todos los demás niños. Poco a poco me fui desconectando de la conversación mientras mamá luchaba por mí, como siempre, y el director hacía todo lo posible por tranquilizarla y hacer lo racional que me llevaría, al pez, de vuelta a un lugar con agua. Y ese no era este lugar, ni de lejos. Mamá luchó y luchó y luchó, pero a mí no me quedaban fuerzas para luchar. ¿Fui simplemente débil? Probablemente, sí. Si Gloria Martínez hubiera ido a la Academia Arasaka, habría sido una pasada. Habría encontrado la manera de sacar a Katsuo de encima, sin duda, y nadie le habría dado la lata. Simplemente, no se rendiría. No como yo. Y simplemente ya no quería pelear más. Antes de darme cuenta, ya estaba en el auto de Maná. David. ¿Qué? Pregunté. Me miró preocupada durante varios segundos. Te llamé muchísimas veces. ¿Estás bien, David? Sí, dije. ¿Puedes quedarte quieto un momento? Estaba golpeando el suelo con los pies. Cierto. Lo siento, dije. David, solo es una F, dijo. Con tu promedio, eso no debería importarte en absoluto. Además, ¿cuánto valió la tarea para tu nota final? ¿Eh? Murmuré. Claro, la tarea. Al fin y al cabo, había sacado un suspenso. Joder. 30%, dije. Entonces tendría que despedirme de sacar un sobresaliente en esa asignatura. Joder. Entonces no sacas una A, murmuró. Quizás deberías tomar eso como lección para revisar tu trabajo antes de entregarlo. Sí. David, ¿en serio? ¿Estás bien? Preguntó. ¿Son las pesadillas? Suspiré. Es lo que sea, dije. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, mijo, joder, ¿Podría decirle que me estaba esforzando al máximo para seguir en la academia? ¿Podría decirle que todos los mocosos de la corporación, desde aquí hasta Northside, querían matarme con la mirada por el simple hecho de atreverme a pensar en mí a su nivel? Sé lo que diría. Ya habíamos tenido esta conversación antes. Me tratan igual, así que deberías aguantar. Si tuviera tus oportunidades, las aprovecharía al máximo. Eres tan inteligente y talentosa, ¿cómo puedes siquiera pensar en rendirte? ¿Y cuál carajo era el objetivo final aquí? No lo veía. No veía nada más allá de la siguiente pesadilla mientras dormía y la siguiente al despertar. No veía nada más allá de entregarme más, en cuerpo y mente, a Arasaka, solo para que me cagaran unos cabrones que no habían conocido ni una pizca de lucha en sus vidas. Quería volver a incluir el Norris BD. No había tenido la oportunidad de convencer a mis clientes hoy por parte del doc, pero no importaba. Probablemente era lo único que podía calmar mis sentimientos. Quería estar hasta las rodillas en las tripas de un policía, abrirme paso entre las entrañas de los cuerpos como en Edge Runner, temporada 28. Y también hacer alguna porquería de Bodo Boy de la vieja escuela. Quería hacer daño. Lo sé, dije. Es que, se pone difícil. Lo sé, mijo, lo sé. Por eso tienes que demostrar que eres mejor que los demás. Apreté las mandíbulas. Preferiría estrellarles los malditos sesos contra la pared antes que demostrarles algo. Y luego le metería una bala en la cabeza a cada cabrón de biotécnica que aprobara la mierda que le hicieron a mi cerebro. Esos cabrones pagarían. Lo sé, dije. Tú puedes, sé que puedes. Eres mi hijo. ¿De verdad era yo, o solo una marioneta de sus expectativas, obligada a hacer todo lo que ella no podía para darle una sensación de plenitud en la vida? ¿Y me escucharía si se lo dijera? Ya lo veo. Dijo. Tú, en la Torre Arasaka, en lo más alto. Puedes cambiar Night City, Como siempre, todo se reducía a la misma conclusión que tuve por la mañana. Solo necesitaba estar en un lugar terrible donde mi ciclo de lavado no se interrumpiera por falta de fondos. Eso era todo lo que importaba. Los series no compraban la felicidad, pero prefería llorar en un Highfield. Llorar en un Highfield. Ese era el objetivo. Gracias, mamá, sonreí. Llora en un Highfield. Llora en un Highfield.
Y ahora en un ray, un destello metálico en mi vista periférica me indicó la presencia de una furgoneta a mi lado. Ametralladoras y otras armas de fuego apuntaban a nuestro coche. Fuego. El vidrio voló por todas partes. Explosión de cohete. El coche que iba delante de nosotros estaba parado sobre su parachoques. Así no debían ser los coches. ¿Por qué fue así? Y corrimos hacia allí. Freno. Negrura. Había llegado el equipo de traumatología. Nova. El coche de mamá estaba volcado. Solo necesitaba, no podía salir. El equipo de trauma vio a mi madre y luego se fue. Dijeron que no tenía póliza. Que la dejaran en manos de los despojos. ¿Por qué harían eso? Oye. No podía respirar, no podía pensar, no podía, sangre. Estaba sangrando. Me iba a morir. Perdí el conocimiento. Pero no lo olvidé. Mis pesadillas tampoco parecían olvidarme. Incluso en mis últimos momentos, con mi madre tirada en el camino, el cóctel de pesadilla de Biotechnica todavía estaba tratando de joderme. A la mierda con eso. Joder. Eso. Ya estaba terminado. ¿Quieres matarme, maldito rechazado corporativo? Ven e inténtalo. Pero esta es tu última oportunidad, cabrón, porque te voy a matar. No sabía cómo, pero sabía que encontraría la manera. Tenía que hacerlo. Los acertijos de lógica ya ni me molestaban. Los resolví con ferocidad, y mientras tanto hice lo único que se me ocurría: hackear. Había vivido al límite desde los 10 años, siempre frente a un simple campo de entrada que exigía la respuesta correcta o la muerte. Los nanobots dentro de mi cuerpo fueron programados por una corporación despiadada que quería usarme como conejillo de indias para sus experimentos. Tenían una subrutina que escaneaba mi actividad cerebral e intentaba matarme si me desviaba de sus instrucciones. Tenía que encontrar la manera de hackear su sistema y desactivar su protocolo. Decidí probar una inyección de comandos, un tipo de ataque de inyección de código que me permitía ejecutar comandos arbitrarios en el sistema objetivo manipulando los parámetros de entrada de una aplicación. Esperaba que esto me diera acceso directo al hardware y software de los nanobots y me permitiera anular sus funciones. Había aprendido inyección de comandos en la escuela y en la biblioteca de Lanku, la información justa para decir que entendía los principios, pero no solían proporcionar trucos ni información de alto nivel. Tenía que llegar hasta el final. Opté por usar un lenguaje de bajo nivel, ensamblador, para escribir mi inyección de comandos. Pensé que los nanobots tendrían un ACPU y un conjunto de instrucciones muy específicos y propietarios que no serían compatibles con lenguajes de alto nivel, como C o Python. También pensé que los lenguajes de bajo nivel serían más eficientes y rápidos en cuanto a asignación de memoria y velocidad de ejecución. Sabía que los lenguajes de bajo nivel eran más difíciles de leer y escribir, y más propensos a errores, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Era mi única oportunidad de sobrevivir. Por suerte, pude romper el hielo con solo eso. ¿Tenía que serlo, o de qué servía todo mi esfuerzo? Las matemáticas se me daban con facilidad. No sabía si era solo mi cerebro o lo que Biotechnica me había hecho, pero los cálculos y las matemáticas de orden superior eran pan comido. Ni siquiera era divertido lo fácil que era resolver problemas de nivel universitario. Ni siquiera lo sentía como un desafío. Lo sentía como un idioma nativo. Traducir ese conocimiento en código fue un poco más complicado y en gran medida no se cruzó con eso en absoluto, pero las mismas cosas que me dieron el talento para las matemáticas también se tradujeron en talento para la codificación. Es decir, poder memorizar y visualizar mi proceso y el resultado. Y justo ahora, me estaba preparando para un pequeño e impresionante haz de brecha. Podía sentir que me acercaba más a la muerte cuanto más hacía esperar esa cosa, pero tenía que asegurarme de que todo estuviera correcto antes de ejecutarlo. Estaba a punto de decir adiós a todo cuando finalmente consideré que mi código estaba a la altura de los estándares. El vacío en mi mente se hizo añicos. Ahora tenía acceso al código. A muchísimo código. Mi enlace neuronal estaba conectado a este orbe de cyberware dentro de mi corteza frontal que ni siquiera sabía que tenía, y que a su vez estaba conectado a millones. No, miles de millones de diminutos fragmentos de cyberware que flotaban en mi cuerpo, concentrados principalmente en mi sangre. Sin embargo, tenía que concentrarme en el orbe. Era claramente lo que controlaba lo que sucedía en el resto de mi cuerpo. Dentro, me encontré con un ambiente 2D. Una vasta e infinita extensión blanca, y en ella, dos figuras. Yo y un intruso.
Un fragmento humanoide de voxeles, cúbitos diminutos y otras formas tridimensionales variadas, la mayoría de los cuales se entrecruzaban, me observaba con lo que estaba razonablemente seguro de ser agresión. Estaba encadenado al suelo con grilletes cómicamente grandes unidos a esposas aún más grandes y gruesas, y estiraba los brazos intentando, aparentemente, arrancarme la garganta de un mordisco. Abrí una barra de comandos y empecé a trabajar. ¿Qué demonios hacía esta cosa aquí? Creí que la había matado. Podría haberme tomado un momento para pedir respuestas, pero para ser honesto, en ese momento solo quería sangre. Pero por capricho, investigué por qué me estaba pasando todo eso. Por lo que pude ver, no tenía autorización de seguridad, y la IA a cargo de lo que sea que Biotécnica me había hecho había intentado eliminarme constantemente por ello. Y mi supervivencia y la resolución de acertijos de lógica eran, aquí. Oh, dije. Creé un código para eliminar la IA y, justo antes de confirmarlo, le eché un vistazo. Le faltaba sofisticación, sobre todo por su obstinada voluntad de matarme. Esta vez construí un tipo de código diferente y rompí su protocolo de seguridad de una vez por todas. No fue difícil. Se calmó de inmediato, y los voxeles caóticos se ralentizaron y se suavizaron hasta adoptar una forma mucho más humana, aunque sin rasgos identificables. Saludos, anfitrión, dijo. ¿Cómo se llama? Que te jodan, espeté. Eres una IA de pacotilla que lleva 7 años intentando matarme. ¿Me das una buena razón para no acabar contigo ahora mismo? No, a la mierda con eso. Lo ignoré mientras suplicaba con calma por su vida mientras yo revisaba su código. Había mucho. Puede que al principio pareciera poco sofisticado, pero después de superar su protocolo de seguridad, me di cuenta de que era todo lo contrario. Me tomé mi tiempo intentando comprenderlo, y supe claramente que me llevaría varios días. Hasta entonces, no me ocuparía de ese glorioso chatbot de ninguna manera significativa. 000 La ambulancia Brockie, creo Meaduagón, nos había recogido. Pero no fuimos a ninguna sala del hospital. No. Llevaron a mamá a la morgue. Fue raro, porque no debería ir allí. Ahí era donde iban los muertos. No me dejaron seguirlos a la morgue. En cambio, una voz incorpórea en una máquina expendedora me dio mis opciones. Opciones de entierro. Opté por el servicio de cremación económico, y la máquina expendedora simplemente, escupió a mamá en un frasco de metal. Mamá estaba muerta. Bueno, al menos la urna estaba libre. Abrazando a mi madre, volví a casa con el kart. El casero me llamó. El alquiler estaba atrasado. Y él también se portaba como un imbécil. Sabía que mi madre había muerto, así que me llamó a mí. Se suponía que los 350 de Ichino se ayudarían con eso, pero mamá tuvo que, sí. Un mensaje de texto a voz de Nickcorp se quedó un poco atrás con su mensaje recordándonos que debíamos pagar una multa de 500 EDIE debido al pago tardío de servicios públicos. Porque, cuando luché por nuestra supervivencia, me equivoqué, incluso cuando de verdad lo necesitábamos. ¿Por qué mi lucha tuvo que relegarse a que Katsuo me pateara el trasero cada semana por alguna tontería? Tienes todas las luchas del mundo por delante, David. Estás solo. Deja de pensar. Pensar solo te hará doler. Me arrastré por los conductos de ventilación para llegar a casa, y cuando me caí por el otro extremo, con la urna de mamá a mi lado, simplemente me quedé allí. Luego me fui a dormir. Capítulo 3, Ex Machina. La IA no estaba estropeada. Fue un buen comienzo. Parecía que el protocolo de seguridad era lo único que me estaba jodiendo todo este tiempo. 7 años de mal dormir solo para que me dijeran que me estaba volviendo loco por culpa del mal diseño del Zrome. Eso es Night City. Según los metadatos y lo que pude deducir directamente del código, la IA debía regular el flujo de lo que estaba razonablemente seguro eran nanorobots a través de mi cuerpo. Se suponía que debían ayudarme a sanar heridas y toxinas, al menos a grandes rasgos. No pude determinar qué significaba eso hasta que realicé mis propias pruebas. Por suerte para mí, el accidente automovilístico no me dejó exactamente sintiéndome bien. Me llamo David Martínez, dije. Cúrame las heridas. Se detectaron varias lesiones de 3 categorías: fractura ósea, contusión y laceración. Tiempo estimado de curación: 1 hora, 12 minutos y 15 segundos. Bien, dije. ¿Tienes idea de lo que tus creadores querían de ti? Puedo acelerar la degeneración, dijo. No me digas, dije. Te pregunto si puedes hacer algo más. ¿Hay algo en tu memoria? Mi caparazón físico se creó después de conocer tu cuerpo, David Martínez. Nova, dije.
¿Puedes detectar algún efecto secundario al curarme? Ninguno. Los nanorobots neutralizan la replicación celular imperfecta en el momento en que ocurre. ¿Y qué pasa con los nanitos? Pregunté. ¿Y si se replican de forma imperfecta? También puedo abordar esto. Mi propósito es monitorear y supervisar la replicación y moderar las interacciones de los nanitos con su cuerpo más allá de lo que es seguro y beneficioso según sus estándares. ¿Cómo conoces mis estándares? ¿Y no confías en que sepas cómo no dañar mi cuerpo basándose en que lo sabes todo sobre él? Ambas preguntas pueden responderse así. He recopilado información a lo largo de los años, tanto de ti, el anfitrión, como de su cuerpo, es decir, de tu cuerpo. Mientras mi protocolo de seguridad intentaba impedir el acceso, varias subrutinas seguían trabajando para recopilar información sobre ti. Me arañé las manos. Eso sonaba siniestro. Me di cuenta de que la información que recopilaba no podía ir a ninguna parte con solo mirar su código, y también podía predecir que no me mentiría, pero tenía que preguntar por si acaso. ¿Hay alguna manera de que puedas enviar información sobre mi biotécnica o al mundo exterior? No transmitiré información fuera de este organismo ahora que han eliminado el protocolo de seguridad. Ya no estoy bajo la jurisdicción de un tercero. Así de fácil, ¿eh? Según lo que he deducido de mis subrutinas, el experimento de biotécnica no fue algo que se pudiera llamar controlado ni estrictamente científico. Dudo que siquiera llegaran a la fase de pruebas lo suficientemente avanzada como para darse cuenta de que lo que estaba matando a sus sujetos era probablemente un problema de protocolo de seguridad. Corporación clásica. Preferirían matar a un montón de gente antes que darse cuenta de que su dominio absoluto sobre el conocimiento exclusivo era la causa de dichas muertes. Ni siquiera habría hecho falta relajar por completo ese aspecto del experimento para resolver el problema. Rayos. Podría haber codificado una solución en una hora. Pero también creo que hay otros factores que te distinguen de quienes murieron por la inyección de nanitos, continuó la IA. Por lo que deduzco de tu instalación de enlace neural y tu instalación ciberóptica, tienen una integración perfecta. Esto contradice los hechos científicos establecidos. ¿Y de dónde sacaste eso? La IA hizo una pausa. Conozco la biocibernización y sus consecuencias en el cuerpo humano. Este conocimiento me fue codificado incluso antes de presentártelo. Fruncí el ceño. ¿Crees que eso también podría estar relacionado con tu propósito? No lo sé, decía. Si pudiera probarme con un cibersoftware más potente, podría determinar mi eficacia en este aspecto. No es como si tuviera algo así por ahí tirado. ¿Puedo dormir? Pregunté. De hecho, deberías dormir. Tener que luchar constantemente contra mi protocolo de seguridad te ha causado graves daños cerebrales, comparables a la depresión y la ansiedad clínicas. Puedo estimular el crecimiento y la actividad en las partes dañadas de tu cerebro. Esto me llevará 8 horas. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo duermo? Pregunté. Simplemente, con tu voluntad, saldrás de este espacio. No podrás despertarte momentáneamente, tras lo cual reduciré mi influencia sobre tu conciencia y podrás quedarte dormido. Esto me ayudará a restaurar tu cerebro. Quizás era un idiota inimaginable, pero de verdad no podía luchar contra aquello, fuera lo que fuese. Mamá estaba muerta y yo estaba solo. Si tuviera que estar solo con el daño que le han hecho a mi cerebro, preferiría morirme, joder. Quizás no me había deshecho del protocolo de seguridad, y este se había vuelto lo suficientemente sofisticado como para engañarme y morir a causa de él. Lo que sea. Como si me importara una mierda. 000 me desperté en el suelo, debajo del respiradero, profundamente devastado. Era algo nuevo. Normalmente, era miedo o ira. La tristeza no solía venir con él. Las lágrimas corrieron libremente por mis mejillas mientras miraba a mi alrededor y luego contemplé la urna. Mamá. Me dejé sollozar hasta que no me quedaron más lágrimas. Esto tardó aproximadamente 15 minutos. Tengo que hacerlo mejor. 15 minutos más en los que estuve completamente sin plan ni dirección. Tenía que hacer balance. Mamá había muerto, pero no habría querido que me desplomara. Habría querido que siguiera luchando. Y ahora, la perspectiva de hacer eso ya no me resultaba tan dolorosa. Dolería, claro, pero no era nada comparado con lo que había sentido durante los últimos 7 años. Al menos ahora estaba lo suficientemente completo como para sentir algo más que un vacío profundo y agonizante. Mi tristeza ahora se sentía completa, si eso tenía algún sentido. Me gustó. Había traído una bolsa con las cosas de mamá, las que me habían dado los de la carreta. También tenía la urna de mamá.
Lo puse en la mesa de la sala y revisé la computadora, en busca de dinero. Por lo que recuerdo, la escuela no me había pedido nada por el desastre de la tarea de programación. Me acababan de dar un suspenso, lo cual era un rollo, pero me parecía mucho más llevadero que tener que pagar una fortuna por un desastre que ni siquiera fue mi culpa. Según varias facturas que me enviaron, le debía dinero al hospital por los servicios del crematorio y también por toda la parte de su descripción de trabajo de asegurarse de que mamá estuviera realmente muerta. 100 por la cremación, 500 por los cabrones del carro de la carnicería. Hijos de puta. Al menos no nos cobraron por sacar el auto destrozado de la carretera. Metí la pata en la cuenta bancaria de mi madre. Podría haber buscado la contraseña por ahí, pero no tuve paciencia. Además, su ISE no era nada, lo cual era normal. La acción habría alertado al banco, que a su vez la alertaría a ella, pero estaba muerta, y les importaba un bledo que le robaran a alguien, sobre todo si no tenían nada a su nombre. Hablé demasiado pronto. 58.000 remolinos en ahorros. La mayor parte. Una transacción de 40.000 remolinos que se realizó ayer. ¿Cómo diablos había conseguido acumular tanto dinero? Me quedaban 2 cuotas semestrales para graduarme, después de lo cual por fin podría optar a una beca completa en la Universidad de Carolina del Norte. Hasta mi última suspenso, mi promedio había sido prácticamente perfecto, así que no dudaba de mis posibilidades, por muy competitivas que fueran las becas en STEM, sobre todo en la modalidad Corp. Solo necesitaba mejores conexiones y entonces aseguraría mi posición. Conexiones que Katsuo había saboteado desde el primer día. Tenía que hacer algo al respecto. O me estrellaba y me quemaba en contra de mis ambiciones, o Katsuo salía de la película, de alguna manera. ¿Qué me enseñaron de nuevo en mi clase de conflicto corporativo? Destruir, conquistar o asociarse. Las 3 soluciones al conflicto. No podía destruir a Katsuo a menos que encontrara la manera de matarlo, y tampoco podía ser conquistado. No tenía la influencia necesaria. También me encontré con el mismo problema al asociarme. Me faltaba influencia. Bueno, había una cosa que yo tenía y él no. Conocimiento. La opción de tener pareja me atraía. Cambiaría darle tareas perfectas por contactos. Una parte vieja y desgastada de mí me decía que esto no funcionaría. Estaba inclinado a estar de acuerdo. Pero al menos lo intentaría. Eso era lo que ahora me separaba de mi yo pasado. Pagué el alquiler, las multas de servicios públicos y recargué la lavadora. Eso me retrasó un poco respecto a lo que necesitaba para la próxima fecha límite de pago de la matrícula en 3 meses. Con el tiempo, solo me retrasaría aún más. Necesitaba ingresos. Rápido. Abrí otros mensajes de la escuela. Avisos de ausencia. Rápidamente llené un formulario de ausencia, alegando el fallecimiento de mi madre como motivo. La inteligencia artificial del correo electrónico de la escuela me dio una respuesta instantánea. Había agotado una de las 3 excusas por fallecimiento de un familiar cercano. El mensaje me aseguraba que volverían a llenarla después de cada curso escolar. Por ahora mi ausencia de hoy fue excusada. Nova. Me alejé de la computadora y saqué la ropa de mamá. Los de la morgue ni siquiera se habían molestado en limpiarla antes de devolverla. El chaleco reflectante de mamá estaba todo ensangrentado, pero milagrosamente no tenía ni un rasguño. Recordé que también servía como equipo de protección. Los paramédicos trabajaban cerca del peligro. Es posible que la chaqueta incluso haya prolongado su vida lo suficiente para permitirle sufrir. Apreté las mandíbulas mientras trataba de tirarlo, pero no pude soltarlo. Más allá del olor cobrizo de la sangre, olía a mamá. La abracé. Sí, esa era mamá, claro. Pero dentro había algo grumoso, una solapa sintética falsa de la parte de la chaqueta que tocaba la espalda se estaba desprendiendo. La quité y encontré una bolsa de plástico transparente pegada con cinta adhesiva que contenía una columna vertebral de ciberware y varios cables. ¿Cómo demonios había conseguido eso y por qué lo había escondido así? Por supuesto. Mamá estaba retirando software cibernético de los cadáveres para pagar mi matrícula. Era una luchadora, sí. Ningún límite podía impedirle mantenerme. Casi me daba miedo pensar hasta dónde llegaría. No importaba. Necesitaba los remolinos. Entiendo por qué hiciste esto, mamá, dije, sin dirigirme a nadie. Lo entiendo. Gracias. Tomé algunas fotografías con mis ojos y se las envié a Doc mientras iba a buscar algún equipo que pudiera usar para averiguar las especificaciones de la cosa. Un montón de cables con pinzas de cocodrilo y algunos pines largos que pudiera usar para sondear los puertos de acceso.
Conecté las pinzas de cocodrilo a los pines largos y el otro extremo de los cables los conecté a las entradas de la torre de la PC. Qian Dragon Spines and Vistan MK6. Mientras se cargaban las especificaciones, abrí una pestaña en internet buscando resultados, con cuidado de usar varios servidores proxy para que no me apareciera nada. El consenso general en internet fue que este drone no existía. Mierda. Bueno. Veamos las especificaciones. Eran una locura. 180 terabits de RAM, una CPU cuántica de 12 núcleos y 15 terahercios, un petabit de memoria. Venía con un desplazador de BD que retrocería automática y constantemente tus experiencias hasta una hora en el tiempo. Y los metadatos instructivos también eran una locura. Reduce el paso del tiempo a una décima de 1%, permitiendo al usuario moverse con normalidad mientras tanto mediante el uso de redacted y una realización completa del potencial físico del cuerpo humano. Arranqué las conexiones de la torre del ordenador mientras gemía. Madre mía. Murmuré. ¿Qué hiciste, mamá? El recordatorio de que mamá había muerto casi me sacó de mi preocupación, pero me dio la fuerza mental suficiente para no solo revolcarme en ella, sino también para hacer algo al respecto. Maldita sea, está bien. Necesitaba sacarme esa cosa de las manos lo más rápido posible y luego pensar en una solución a largo plazo para mis problemas de dinero. Resolver problemas de programación para Netrunners de Gong ya no era suficiente. Necesitaba una fuente de ingresos más directa. Quizás pueda empezar a hacer netrunning yo mismo. ¿Con qué equipo? Si usara el dinero que ya tenía ahorrado para conseguir un cyberdeck de alto nivel, estaría perdido si no encontraba trabajo, y aún así, no tenía ni idea de qué hacían los netrunners rebeldes para ganar dinero. Quizás convertirme en solitario. La idea me golpeó como un camión. Conviértete en un solo. Miré hacia abajo, al Sandevistan, mientras la locura absoluta se apoderaba de mí. Pensé en lo que mamá había hecho todos estos años para poder pagar la Academia Arasaka, en todas las cosas inconcebibles que sentía que podría haber hecho solo para darme una oportunidad de tener una vida mejor. También pensé en lo que Biotechnica me había hecho durante todos estos años. Quizás la parte clínica de la depresión había desaparecido, pero las cicatrices nunca me abandonarían. El miedo a dormir, la incapacidad de relajarme jamás, pensé en el BD de Norris, en cómo la violencia me atraía. Pensé en Katsuo. Como si hubiera salido de mis horribles pensamientos, recibí una llamada suya. En contra de mi buen juicio, acepté. Necesitaba escuchar esto, necesitaba estar más seguro de lo que iba a hacer. Katsuo. Katsuo aquí, te ofrecería mis condolencias pero, me resulta difícil simpatizar. David. Ah, ¿sí? Genial. Un poco más de tonterías. Katsuo. Solo Dios sabe lo que tuvo que soportar para enviar a su hijo delincuente a una academia a la que no pertenece. Sus métodos no habrían sido nobles si hubiera muerto en un accidente de coche. David. Que te jodan. Katsuo. Tranquilo, imbécil. Hay una lección en esto, David. Tu madre intentó vivir por encima de sus posibilidades y murió por ello. No cometas el mismo error. Déjalo, Martínez. Hazlo, y tal vez su muerte no sea en vano. Apreté los dientes, con una sonrisa burlona en la cara. Cierto. Lo había olvidado. Este cabrón tuvo algo que ver con la muerte de mi madre. Encendí la cámara, solo para que pudiera verme lanzándole miradas asesinas. Katsuo me vio y se quedó paralizado. Entonces abrí la boca para hablar. Tú eres la razón por la que mi madre vino a recogerme del instituto, ¿sabes? La razón por la que nos vimos envueltos en el tiroteo Gangon. Mataste a mi madre, Katsuo. No sé cómo lo haré, pero te arruinaré. Sobre la tumba de mi madre, lo haré. Tranquilo, David, dijo con una risita. Podría hacer que te expulsen y te metan en la cárcel por amenazarme. Parecía haber recuperado el coraje mientras me dedicaba su mirada lasciva. Y me gustaría verte intentarlo, basura de alcantarilla. Sigues siendo mayormente orgánico, ¿verdad? No dejes que tu boca firme cheques que tu cuerpo no pueda cobrar. ¿Eso es todo, Tanaka? Pregunté. ¿O querías decir algo más? Katsuo se burló. Vete a la mierda, gamberro. Y entonces cortó la comunicación. Otra llamada. Esta vez, era Doc. Doc. Davey, amigo. Vi las fotos. ¿Sabes qué es eso? Sí, dije en voz alta. Y voy a contribuir. Capítulo 4, aportando. ¿Cuánto cuesta la instalación? Grité en estado de shock.
Doc se había liberado de su máquina chupadora de penes, mirándome como si yo fuera el pequeño idiota molesto por molestarlo con esto. 10.000, repitió. Si no lo tienes, no entres, continuó. No estoy haciendo caridad, Davey Boy. O vienes con el cero o te vas, así son las reglas. Mentira, dije. ¿Y entonces cuánto por el Sandy Vistan? Sandy está recién salida de la calle, dijo. Ya te lo dije. Gonk, quien la usó por última vez, no fue otro que Norris. Es lo que le dio ese toque de tiempo bala. No hay placa ni agente en la ciudad que no busque a esa belleza. La acepto por 6.000, pero también me estoy arriesgando, ¿sabes? Al diablo con ese ruido, dije. Quiero esto en mi espalda, pero no por 10.000. ¿Qué te crees que soy, un idiota? ¿Quieres cromo de especificaciones militares como tu primera gran pieza? Por supuesto que sí. Eres un maldito estafador, grité. Después de todo lo que te di por el XBD, ¿vas a joderme así? Tranquilo, Davey, no hay necesidad de faltarme el respeto, su tono se tornó cortante. Luego suspiró. De acuerdo, lo haré yo. Sonrió al incorporarse. Brazos cromados colgaban sobre él de lo que parecía una barra de cortina circular, pero sabía que era una unidad de instalación móvil. Con una condición, dijo mientras sujetaba la barra con ambas manos. Cuando vuelvas, tiró con fuerza de la barra hasta que se le desprendieron ambos antebrazos. Rogándome que te arranque esto de la espalda, la barra de la cortina giró, de modo que otro par de guantes técnicos colgaban sobre él. ¿Por qué te está devorando el cerebro? Se clavó los nódulos de entrada de los muñones de los codos en los nuevos antebrazos y flexionó los dedos para experimentar. Lo consigo gratis. ¿Qué te parece? ¿Por qué haría eso? Pregunté. Ciberpsicosis, maldito idiota. ¿Crees que un flacucho como tú podría aguantar 10 minutos con la Sandy, incluso sin encenderla? Te la pondré, y luego sentirás el peso de un Edge Runner, y déjame decirte, Davey Boy, que no es broma. Lo fulminé con la mirada. Te lo pusiste bien, ¿me oyes? Ya casi me canso de que me jodan. No me des excusas para hacer una locura. Doc se burló. Sal de ahí, muchacho. Siéntate en la silla ya por todas. Me senté en la silla boca abajo, con la cabeza apoyada en un agujero que tenía una barra desgastada delante de mi boca. El metal me envolvió los pies, las manos y la espalda. ¿Qué? Tranquilo, chico, o la cago. ¿No quieres eso? No cuando estoy lidiando con tu columna. Y muerde la barra. Ayuda. ¿Qué cojones? Grité. Doctor, no me va a hacer esto. Sáqueme, cabrón. Es parte del trato, Davey, dijo Doc riendo entre dientes. Aquí no hay nada gratis. No voy a perder la anestesia solo porque quisieras apostar conmigo. Te inyectaré un suero antichoque para que no mueras, pero nada más. Quédate quieto. El bisturí se clavó en mi espalda, cortando la piel y el músculo, y mordí tan fuerte como pude. 000 El procedimiento había terminado, mis ojos brillaron. Advertencia. Instalación incorrecta Cyberware. Kian Dragon Spines and Vistan MK6. Se acabó el espectáculo, Davie. Bájate de mi silla. Gemí al levantarme. Te equivocas, murmuré. ¿Dónde estaba la chaqueta de mi madre? Allí, en esa pared. Me tropecé allí. ¿Cómo te sientes, chico? ¿Listo para tirar la toalla? Todavía no. Tuve que, la chaqueta de mamá. La advertencia apareció nuevamente ante mis ojos. Tiempo hasta la integración adecuada. 62, 23, 45, 12, 565. Progreso. 0%. Lo dijiste mal, murmuré. La chaqueta de mamá estaba en mis manos. Las cosas volvieron a estar bien. ¿Qué dijiste, Davey? Habla más alto, muchacho. Me puse la chaqueta y desahogué mi ira. No fue difícil. Le dije que no me molestara. Te lo pusiste mal, imbécil. Doc chasqueó la lengua. Vamos, Davey. Sabes que no me meto con mi trabajo. Me reí entre dientes. ¿Vas a decirme eso después de que me pusiste la columna mal? Te la pusiste mal, cabrón. El mensaje de error está ahí. Sus manos arañaban algo en su escritorio. Davey, no andes moviendo esas pinzas, ¿cómo lo hizo Norris otra vez? Cierto. Así. De repente lo sentí. Un clic en la espalda y el mundo se quedó en silencio. Corrí hacia Doc mucho antes de que pudiera alcanzar lo que fuera que estuviera buscando. Entonces le di un puñetazo en la cara. Voló a través de su pared y golpeó al que estaba del otro lado. Allí se deslizó por la pared, de cara, dejando un rastro de sangre. Pero no había terminado con él. Corrí hacia él y lo pisoteé. Una y otra vez.
Eni pellizcando, pisoteé. Adicto al BD. Sentí sus espinillas crujir bajo mis pies. ¿Quieres tomarme por uno? Pisoteé de nuevo, acentuando gonk. Este cabrón merecía morir por lo que hizo. ¿Quieres violar mi maldito cuerpo? Traje una silla y comencé a destrozarla. Se hizo un ovillo, gimiendo, pero no lo dejé, no hasta que dejó de moverse, no hasta que estuve segura de que probablemente estaba muerto. Mierda. Grité. Tuve que hacer delta. Rápido. Subí la cremallera de la chaqueta de mamá y me dirigí a casa. Lección aprendida. No le des a cualquier cabrón acceso total a mi cuerpo. O nunca más. Si esto era lo que me arriesgaba al astillar el cromo, que algún imbécil descerebrado que no distinguía el culo de la boca lo arruinara todo y me hiciera sentir como una de las víctimas de Vlad el Empalador, entonces preferiría volverme completamente orgánico de ahora en adelante. Me quité la ropa ensangrentada y me metí en la ducha para limpiar el resto. Un nuevo mensaje apareció en mi visión. Tiempo de recalibración hasta la integración adecuada. 32, 22, 52, 12, 221, progreso. 1% Doc fue un completo idiota al pensar que me lo iba a pasar cuando el propio Sandy parecía tener la costumbre de avisar al anfitrión sobre una instalación defectuosa al emparejarse con mi ciberóptica corneal y mostrar una advertencia en mute. Fue muy conveniente, pero también desconcertante que siquiera lo hubiera intentado. O tal vez simplemente era tan malo en su trabajo y el cromo de especificaciones militares estaba fuera de su alcance. Eso no cambió nada. Debió saberlo si realmente lo era, y aún así siguió adelante con el procedimiento. Esa apuesta estaba diseñada para joderme. Fui un idiota por siquiera aceptarlo. Él era el que tenía el interés personal en verme caer, y confiaba en que no aceleraría el proceso. Vaya, sería una corporación terrible. Pero al menos aprendería de esto. Nunca les des a tus rivales una oportunidad por la espalda. Lo había aprendido en la escuela, sí, pero experimentarlo era algo completamente distinto. Entonces. Ahora tenía un Sandevistan. Podría convertirme en solista y pagar mis estudios en la academia. Simplemente tenía que descubrir cómo ingresar a la industria. Conectarme a internet y encontrar un buen lugar para hacer mis cosas en solitario, y luego tal vez poder pedir consejos y sugerencias a los viejos fanáticos de bromear. Para mi sorpresa, al salir del baño y vestirme, no solo había parado de sangrar, sino que mis ojos me decían que apenas había pasado tiempo desde que decidí visitar al doctor. Solo 1 hora. Eso me dio tiempo más que suficiente para buscar buenos lugares para hacer en solitario. 000 sangrando y destrozado, pero no muerto, Dominic Dog Brown, el destripador de callejón más sórdido de Arroyo, respiró hondo y tembloroso. Entonces sus ojos brillaron con un destello dorado. Se desplazó por su lista de contactos y encontró al que quería. Dmitri, su contacto carroñero. Le envió un mensaje. ¿Te interesa ver a Sandy en las noticias? Agarra a este chico. Mega edificio H4, apartamento 156B. También le envió una foto de David. Luego envió un mensaje a un número completamente diferente. Un servicio de taxi-ambulancia independiente que pudiera sacarlo de su clínica y llevarlo a otra para atender sus heridas. Y luego se lavaría las manos de todo este lío. La última vez que intenta ayudar a alguna rata de alcantarilla de Santo Domingo. 000 El más allá parecía ser el único lugar de la ciudad donde se concentraba el mito del solitario. Según algunos foros en línea, tenían cócteles únicos con nombres de legendarios edgerunners que habían tenido muertes gloriosas. Todo aquello me parecía una especie de culto a la muerte, pero, demonios, no iba a discutir. Necesitaba el dinero, y este era uno de los pocos cultos a la muerte que no me obligaría a jurar lealtad a un ideal que no fuera solo el dinero, y que tampoco fuera lo suficientemente deplorable como para superar el hecho de que podría tener que quitar una vida en algún momento. Como si no le hubiera hecho ya eso al Doc. Mierda. No. No me arrepiento, David. Me jodió casi tanto como Biotechnica. No podía creer que fuera tan estúpido como para dejar que alguien más me engañara de esa manera, después de todo lo que yo también había pasado. Tiempo de recalibración hasta la integración adecuada. 21, 02, 21, 34, 591, progreso. 2% de 60 días a 21. Eso estuvo bien. Me alegró que Sandy cooperara. Algo bueno salió de todo este lío. El sentido común me dictaba que al menos esperara las 3 semanas restantes hasta que se pudiera lograr la integración completa, pero entonces me retrasaría 3 semanas más.
Había evitado pagar una instalación que me habría costado aún más, pero si no encontraba la manera de recuperar las pérdidas sufridas al pagar el alquiler, estaría en problemas. No podía esperar. Después de lavar y secar la chaqueta de mamá, me vestí y decidí irme a la ciudad. Y entonces derribaron mi puerta de una patada. Hombres armados, con máscaras holográficas con fondos pixelados y caras dibujadas, entraron corriendo. Algo me golpeó en el cuello. ¿Una bala? ¿Estaba muerto? Estaba dentro del espacio verde en mi cabeza, la infinita extensión blanca me saludaba, con mi enano ahí también. ¿Qué pasó? Pregunté. ¿Qué está pasando? Te han inyectado un paralizante, respondió. Y un montón de otras drogas para mantenerte inconsciente. Por suerte, los efectos no alcanzaron tu cerebro. Estás aislado de tu cuerpo mientras pueda metabolizar las toxinas. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? Si detengo la integración de tu Qian Dragon Spines and the Vistan Mark VI, este proceso me llevará 30 minutos. Espera, ¿qué? Pregunté. ¿Eres tú quien me ayuda a integrar a los Andevistan? Estoy acelerando el proceso natural de curación de tu cuerpo y el proceso de integración de nanitos de la unidad Sandevistan, que se está adaptando a tu sistema de forma sorprendentemente eficaz. Tienes una gran afinidad con el cybersoftware, por eso sigues vivo a pesar del implante mal instalado. Desearía poder matar a Doc una segunda vez. Espera, máscaras faciales pixeladas. Carroñeros. ¿Por qué me perseguían los carroñeros? ¿De verdad Katsuo había caído tan bajo? No, ni siquiera él sería tan depravado. Toc. No lo había matado después de todo. O tal vez ese fue su último Ave María antes de que la silla se encargara de él. Tendré que asegurarme la próxima vez. Desperté con un dolor terrible. Tenía las manos y los pies apuñalados, y estaba clavado a una tabla de plástico. Grité. Oí ruso detrás de mí. Susurros de intriga y sorpresa. Risas también. Giré la cabeza para verlos mejor. Tenían todo tipo de herramientas afiladas. Sierras de hueso, bisturíes, cuchillos, y uno incluso tenía un machete. Aquí estás, Sandy, dijo uno en inglés, probablemente para mi beneficio. Eres una pieza interesante, pero más interesante es la carne a la que estás enganchada. Un cabrón me apuñaló la pantorrilla y grité. Arrastraron el bisturí hacia abajo, cortando el músculo en su camino, abriéndome la pantorrilla. Me quedé sin aliento. A la mierda con esto. A la mierda con esto. Activé el Sandevistan para intentar liberarme de mis ataduras, pero enseguida me di cuenta de que eso significaría liberarme por completo. Aunque no sacrificara mis dedos al abrir un canal en mis manos para liberarlas, serían completamente inútiles después. Mi pantorrilla dejó de dolerme. ¿Regeneración mejorada? ¿Qué clase de bicho raro eres? Preguntó el carroñero, más curioso que asustado. No importa. En cuanto te arranque el Sandy de la espalda, te venderé a Biotécnica. Quizás seas uno de sus sujetos perdidos o algo así. Mis ojos se abrieron de golpe. Podría perder los dedos. Podría perder los pies. Lo único que importaba era que yo seguía siendo libre. Así que tiré las manos de los cuchillos, sujetándolas con fuerza, presionando contra el filo, e hice lo mismo con los pies. No me cortó ningún dedo, pero eso importaba poco ante el daño que me había hecho. Tendones cortados, huesos separados, ligamentos seccionados. A todos los efectos, era un cuádruple amputado. Pero aún podía gatear. Y me arrastré hacia el carroñero bastardo que había hablado, el del bisturí. Le arranqué la cosa de la mano con la boca y usé las muñecas para balanzarme sobre él, arrancándole la garganta con el bisturí. Sandy me sacó del estado de velocidad. No importaba. Solo tenía que volver a encenderlo. Dolía, sí, pero solo un ratito. Ahora mismo, necesitaba sobrevivir. No necesitaba encender el Sandy cada vez que mataba a uno de estos idiotas. Simplemente tenía que acabar con todos de una sola pasada. Me puse de pie, casi sin fuerzas, y cojeé para clavarle un cuchillo en el ojo al imbécil del serrucho. Luego le introduje el bisturí en el ojo con la base de la mano, la parte intacta tras mi rápida y sucia huida. De repente, sentí los dedos de mi mano derecha, justo a tiempo para sacarle la sierra de hueso y atravesarle la garganta con un leve golpe. Resultó que mi débil agarre no importaba dada la velocidad a la que iba. Me agaché ante el ataque salvaje de un carroñero con machete y también le corté la garganta, esta vez con un agarre más firme. Mis pies ya no me dolían. Agarré un cuchillo con mi mano izquierda y comencé el trabajo sucio, apuntando a las gargantas todo el tiempo. Estos cabrones habían intentado violar mi cuerpo. Ya me habían engañado 2 veces.
Una tercera no iba a pasar, carajo. El Sandy me echó. Había 5 carroñeros caídos, uno se llevaba algo en el cinturón. Una pistola, pum. Bang. Bang. Volvía a hacer estallar el Sandevistan, pero esta vez sentí una enorme presión en el cráneo. Tenía que superarlo ya. Corrí alrededor de la placa a la que me habían atado para alcanzar al último carroñero, en cuyo cráneo enterré un cuchillo. Salí corriendo de la habitación y entré en una sala de estar donde 3 carroñeros más, esta vez con armas, estaban listos para investigar todo ese ruido. Les corté la garganta a los 3 con la sierra de hueso antes de que pudieran notar que estaba allí. Vomité una bocanada de sangre, vómito y algo duro. Balas. 3. Miré la camisa y encontré 3 agujeros de bala en la zona abdominal, pero no en la zona abdominal. Solo agujeros en la camisa. ¿No me acababan de disparar? ¿Qué carajo era yo? Me tambaleé hasta un sofá para sentarme y contemplar mis heridas, o la absoluta ausencia de ellas. O bien los nanitos se habían vuelto mucho mejores curándome de lo que la IA dejaba ver, o el Sandevistan estaba influyendo de alguna manera. De cualquier manera, no me gustó nada. Me dolía todo, aunque no tuviera ninguna lesión. La cabeza también me dolía muchísimo. No podía pensar bien. Tampoco quería encenderlo más de lo necesario. ¿Qué hacer? Miré hacia abajo, a los cadáveres de los carroñeros. Los carroñeros tenían recompensas, ¿no? Le comenté al NSPD sobre las recompensas. Me pidieron fotos, y tomé algunas con la vista antes de enviarlas. Luego, esperé a mis remolinos mientras buscaba en el apartamento de los carroñeros. Cadáveres. Muchos. Vi el arma de un carroñero muerto tirada en el suelo, un arma larga. No pude llevármela. No sería fácil sacarla de la escena cuando llegara la policía. Regresé a la habitación donde me desperté para buscar la pistola que uno de ellos usó para dispararme. La guardé con cuidado en mi cintura. Estaba con el torso desnudo. Bien. Ropa. La chaqueta de mamá. Corrí como un pollo sin cabeza, buscándolo por todas partes hasta que lo encontré tirado sin contemplaciones en un bote de basura. Pero estaba completo, gracias a Dios. Me lo subí y me lo puse. Ya no olía a mamá, sino más bien a vómito. Mierda. Mierda. Oí pasos fuera del apartamento y decidí robarles una última cosa a los carroñeros. El machete. Fuera como fuese, había impresionado con el Sandevistan y un arma blanca. Y las armas blancas no necesitaban más munición ni hacían tanto ruido. Fue una elección sensata. El NSPD abrió la puerta de una patada y me apuntó con el arma. De rodillas. Te llamé. Grité. Al suelo o disparamos. Cabrones de mierda. Caí de rodillas mientras la policía me rodeaba, me agarraba las muñecas y me tiraba al suelo. Las botas cayeron al suelo mientras registraban el apartamento buscando lo que buscaban. Probablemente solo carroñeros, no cualquier superviviente que pudieran tener. La regeneración asistida por Sandevistan se desactivó temporalmente. Advertencia. Se están alcanzando niveles críticos de replicación celular imperfecta. Eso no sonó nada bien. Pero es lo normal. Nada es gratis. Maldita sea. Ahora entendía que estos mensajes. Dijo que sí, dijo un policía, y el imbécil drogado que tenía encima finalmente me soltó, aunque habría jurado que intentaba romperme las muñecas o algo así. ¿Qué clase de imbécil era? El policía que había hablado me miró de arriba a abajo. Dijiste que fuiste tú quien se encargó de los carroñeros. Eso es porque lo hice, dije. El policía puso los ojos en blanco. No es mi trabajo decir si mientes o no. Hay 9 cadáveres, todos de la Bradva. Se venden a 1000 cada uno. Si quieres reclamar las recompensas, ten en cuenta que los muros de la policía y el ISE son una mierda, y si la Bradva quisiera averiguar quiénes les dieron muerte, podrían hacerlo enseguida. Por un lado, sería un blanco para la maldita mafia rusa. Por otro, sería 9010 más rico. Que vengan, dije. Rayos. Ni siquiera tenía miedo. Estos idiotas no habían sido nada ni cuando yo estaba lisiado. El policía suspiró. Tu funeral. Aquí. Sus ojos brillaron con un brillo dorado, y esperé un momento hasta que recibí el paquete de remolinos de la estación de recompensas del NSPD. 8100 remolinos. Eres bajito, Choon, dije. Impuestos, dijo el policía. Ahora, salgan. ¿Dónde estoy? Pregunté. Mega edificio H4. Me quedé congelado. ¿Esos cabrones estaban estacionados en mi edificio? 000 según mi reloj interno, no había salido tanto tiempo. Bajé las escaleras hasta mi piso y caminé hasta mi apartamento, solo para encontrarme con un grupo de niños de la calle mirando hacia mi casa. Oye.
Grité. No huyeron, como esperaba. ¿Qué, idiota? Me preguntó uno. ¿Esta es tu casa? Intenté pasar junto a él, pero él me empujó. No tuve tiempo para esto. Saqué mi arma. Se quedó paralizado al instante. Le di un golpe en la cara y finalmente logré pasar junto a los otros chicos de la calle, conmocionados por la guerra, y entré en mi casa. Donde un grupo de idiotas estaban usando mi PC. Con el arma apuntando al techo, grité. ¡Oye! Eso inmediatamente llamó su atención. Conecté la vista a la computadora y vi que estaban en mi cuenta bancaria. Maldita sea. Todavía no habían tocado ningún fondo, pero eso estaba a solo una transferencia rápida. Apagué la máquina remotamente. Hecho esto, busqué la urna de mamá y la encontré en manos de un idiota que la había destapado. Tenía un cigarrillo en el labio y un encendedor a escasos centímetros, pero estaba paralizado como todos los demás. Me acerqué a él y le saqué la urna de mamá de su débil jadeo antes de meterle mi pistola en la boca. ¿Quieres morir, pedazo de mierda? ¿Que tu cerebro de idiota se esparza por todo mi sofá? Di la maldita palabra, hijo de puta, dila. Por favor, por favor, por favor, yo no, lo saqué del sofá, lo envié al suelo y lo pateé boca abajo. Son todos unos malditos idiotas. Miré a los gilipollas que seguían sentados alrededor de mi ordenador. Saquen a ese cabrón de una vez. Mientras hacían eso, me acerqué a mi puerta para ver qué se podía hacer al respecto. Lo subí y lo puse contra la puerta, por si acaso serviría. Necesitaba reparaciones. Joder, ¿dónde puedo conseguir los remolinos para eso? De la recompensa del carroñero. Me comuniqué con el propietario. David, necesito que me reparen una puerta rápido. Karasik, la velocidad te va a costar caro. La pregunta es, ¿estás preparado para ello? David, no te estaría llamando si no fuera tú, maldito idiota. Ahora ponme en contacto con quien arregle esta mierda antes de que tire abajo tu puerta, maldito idiota. Karasik, ¿quieres morir, punk? David, ven a decirme esas tonterías en la cara. Te estaré esperando. Sabes exactamente dónde vivo. Karasik, ajá. ¿Crees que solo porque tienes un arma o algo puedes amenazarme? No respondí. En cambio, le envié las fotos que había tomado de los cadáveres de los carroñeros. David, esto fue en el edificio. Me encargué. No me dejes que me jodan. Si quieres seguir probándome, lo que pase es tu culpa. Ahora, pedazo de mierda, ¿qué tal si llamas a alguien para que arregle mi puerta antes de que te arregle un agujero? Te juro por Dios, Karasik, que no voy a jugar más contigo. Voy a hacer que aprendas a extrañar a mi madre, carajo. El silencio reinó durante varios segundos hasta que finalmente Karasik respondió. Karasik, enviaré a alguien a arreglarlo. Hablaré con él sobre los precios. Luego colgó. Maldita sea. Eso me pareció bastante prematuro, en realidad. 000 esperé a que finalmente viniera el manitas de Karasik. Preparó la puerta bajo mi atenta mirada. El daño solo se produjo en las bisagras y el mecanismo de cierre, pero la interfaz electrónica no sufrió daños. Esa fue una forma de romper la seguridad del ISE. 1000 remolinos, chaval, dijo. Déjalo. Saqué mi pistola. ¿O qué tal si te disparo a uno de tus testículos? ¿Crees que nací ayer? Tragó saliva y retrocedió hacia la puerta que había reparado. Solo es un regateo, hombre. Vamos. Seamos razonables. Te pasaste 15 minutos en la puerta, ni siquiera usaste piezas diferentes, solo reestructuraste las viejas para que funcionaran. Te doy 100. Por hacerme perder el tiempo con esas tonterías de regateo también. Anda, chaval, 200. Tengo gente que alimentar. Miré las bisagras. Jugó con mucha libertad con todo lo de remodelar el metal. ¿Ese trabajo vale 200? No estoy jugando, ni soy un niño. Hazlo bien y te pagaré eso. Esta vez trabajó media hora más y parecía mucho más serio en su trabajo. Al final, la puerta ya ni siquiera parecía como si la hubieran abierto de una patada desde las bisagras. Solo envié más de 100. Por hacerme perder el tiempo. Lárgate ya. Él no discutió mientras salía corriendo de la casa. Necesitaba una puerta más resistente. Unas buenas paredes de hielo no eran nada cuando cualquier imbécil con implantes en las piernas podía abrir la puerta de una patada, y a nadie en este edificio le importaba un comino. Las paredes que rodeaban el apartamento eran de carga, y al ser un mega edificio, eso significaba que el material era resistente. El único punto débil era la puerta. Tuve que encontrar a alguien que pudiera reforzarla de alguna manera. Mucho por hacer.
Aún tenía que ir a la otra vida en Watson y preguntar por ahí si alguien podía participar en el negocio en solitario. Sin embargo, eso no era tan urgente como averiguar qué le pasaba a Nani. La replicación celular imperfecta me sonaba a envejecimiento acelerado en el mejor de los casos, o a crecimientos cancerosos descontrolados. Desearía que hubiera una manera de comunicarse con Nani sin tener que dormir. ¿Desea comunicarse, David Martínez? El mensaje apareció en mi visión discretamente y también lo oí en mis oídos. ¿Ya está solucionado el problema de la replicación celular? Progreso constante. 50%. He obtenido datos valiosos de estos ensayos. He integrado algoritmos más avanzados. Los futuros intentos no serán tan desastrosos. ¿Ya tengo regeneración rápida? Pregunté. ¿Habrá límites? Sí. Has perdido mucha sangre y debes ingerir alimentos ricos en proteínas para recuperarla. Ahora que lo pienso, estaba teniendo muchísima hambre. Aparte de eso, los futuros intentos de regeneración a alta velocidad deberán ser más lentos para evitar la replicación celular imperfecta. Este límite podría aumentar con el tiempo a medida que gane más sofisticación y capacidad para abordar la replicación celular imperfecta. Nova. Dije. ¿Y el Sandy? ¿Puedes usarlo para integrarlo más rápido? La integración no es lo mismo que la recuperación del daño. Es prácticamente lo opuesto. Para corregir la instalación incorrecta, el Sandevistan marca 6 Quiante espina de dragón debe atravesar lentamente la piel para lograr una colocación óptima del cable y una conexión neuronal. Este proceso no puede ocurrir rápidamente sin ayuda externa, y si coloco el Sandevistan en su lugar de forma rápida y repentina, podría no activarse ni causar una regeneración rápida para recuperarse del daño, lo cual sería fatal. Vaya. Y la única forma de solucionar la integración rápidamente era reinstalar todo. Dicho esto, no había nadie en quien pudiera confiar para que lo hiciera sin que me dejara sin energía. No tenía la reputación ni el respaldo para encargarse de eso. Estaba por mi cuenta y si vuelvo a encender el Sandy. Pregunté. ¿Hay algún peligro? Has usado el Sandevistan un total de 5 veces hoy. La mayor parte del daño a tu cuerpo se debe a una replicación celular imperfecta. La activación de tu Sandevistan no afectará este problema, ni este afectará tu capacidad para usarlo. Entonces todo lo que faltaba era ir al más allá. 000 Después de ducharme y limpiarme la sangre de los carroñeros, tomé el kart hasta donde pude y continué el resto de la caminata a pie. Ya casi anochecía, y fue entonces cuando Night City realmente cobró vida. A simple vista, el lugar parecía un antro de mala muerte, aunque probablemente esa era la idea. Era demasiado refinado y neo-kitsch como para ser algo más que un objeto nostálgico. Y también había una fila. Una larga. Frente a mí había hombres y mujeres corpulentos que ni siquiera se molestaban en ocultar sus armas. Podía ver costuras en sus cuerpos que delataban la existencia de Cyberware. Algunos ni siquiera se molestaban en usar real skin, dejando ver el brillante metal cromado a la vista del mundo. Al final llegó mi turno de ver al portero. Espera, me miró de arriba a abajo el portero de afuera, un tipo corpulento y musculoso con implantes de mandíbula plateados. ¿Quién cojones eres? Eso era tanto una afirmación como una pregunta. Ya sabía que no llegaría a nada con él, pero aún así lo intentaría. Solo estoy aquí para enterarme de la vida en solitario, respondí. No estoy aquí para molestar a nadie. El portero se rió entre dientes. Vete a la mierda, chaval. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que cualquier maldito principiante puede entrar al más allá sin más? Ten un poco de respeto, maldita sea. Maldita sea, vale. Oye, hombre, vine desde Santo Domingo, ¿me das 5 minutos? Se golpeó la mano con el puño. ¿Quieres hacerlo a la fuerza? Puse los ojos en blanco y me volví hacia Delta. Tenía el presentimiento de que esto podría pasar. Es hora del plan B. A una cuadra de distancia, me metí en un callejón donde nadie podía verme. Allí, le di una patada a Sandy y corrí pasando al portero de Gon casi al más allá. No lo desactivé hasta llegar a un rincón apartado donde nadie me observaba. Cuando por fin me sentí a salvo, volví a la corriente temporal normal y miré a mi alrededor, observando la enorme multitud de adictos al cromo que parecían capaces de matarme con las manos atadas a la espalda. Bueno, ya estaba dentro. Tenía que aprovecharlo ahora. Me acerqué a la barra a pedir una bebida. La mujer que la atendía parecía algo mayor, casi 40, pero vestía con un estilo apropiado para alguien de al menos la mitad de su edad. Oye, ¿me das un tequila? Pregunté. La mujer me miró un momento. ¿Sencillo o doble? Soltero, por favor, dije.
Sacó una botella del estante y sirvió la bebida, sin dejar de mirarme como si fuera una criatura particularmente extraña. Ya que estás ahí, me preguntaba si podrías darme algunos consejos sobre el negocio de las solteras. Dijo ella. ¿Has hecho muchos trabajos? Despejé una guarida de carroñeros hace unas horas, dije. Me encontré con algunos remolinos cuando fui a la policía. Mala idea, dijo. Ahora la Bradva sabe quién eres. ¿Es realmente tan malo como parece? Pregunté. Depende. ¿A cuántos derribaste? 9, dije. Sus ojos brillaron. Así que lo hiciste. Entrecerré los ojos. ¿Podría simplemente comprobarlo? 9 es impresionante para un novato, pero son pocos para la Organitskaya. Pierden entre 20 y 30 de sus hombres cada semana, más o menos, por cualquier cosa. Peleas internas, guerras de bandas, subjugación en solitario. Si buscaran venganza por cada matón que los liquidó, nunca dejarían de luchar. Solo espero que no hayas eliminado a alguien a quien un superior apreciaba. ¿Cómo sabrías si hice eso? Pregunté. Quizás quieras invertir en mayor seguridad personal. Puertas más resistentes. Lo estaba planeando, dije. El ISE de mi puerta es sólido. Ni siquiera intentaron manipularlo. Simplemente me echaron abajo la puerta a patadas, así fue como me atraparon. El camarero arqueó una ceja. ¿Qué hiciste para enfadar así a los carroñeros? ¿Se fijan en tu cromo? Apreté la mandíbula, todavía furioso por lo que Doc me había hecho. Mi destripador hizo una instalación defectuosa. Me dolió muchísimo. Aposté con él y me dijo que si podía con el cromo, me perdonaría la instalación. Si no, se lo llevaría gratis si se lo pedía. Quizás era un desastre o quizás lo estropeó a propósito, pero me daba igual. Miré al camarero a los ojos al decir esto último. Así que intenté matarlo. Ah, dijo el camarero, comprendiendo por fin. Y luego envió a sus amigos carroñeros a por ti para vengarse. Ni siquiera sabía que tenía amigos carroñeros, admití. Ya llevaba un tiempo tratando con él, no por el cromo, sino por otros asuntos. Era de los pocos que me dedicaba su tiempo, así que le devolví el respeto haciendo trabajos para él. Y luego le pido una cosa, y está a punto de dejarme sin vida. No era justo ni correcto, pero así era la vida, ¿no? Ahora ya sabes que no debes confiar en los médicos de pacotilla, dijo. Mucha gente no lo aprende hasta que es demasiado tarde. Tu cuerpo es lo peor que puedes escatimar. Amén, dije. Entonces, ¿por qué un solo? Preguntó. Necesito los remolinos, continué. Con mucha urgencia. Solo quiero saber cómo puede empezar un solo novato. Así que viniste aquí, dijo la mujer secamente. Tomé el trago y me lo bebí de un trago. Tenía un sabor raro, no me gusta, pero aún así era mucho más fácil de beber que cualquier bebida con gas. Laré decía que este era el lugar ideal para los solos, dije. No tenía mucho más que aportar. La señora soltó una carcajada. Qué gracioso eres, chaval. ¿De dónde eres? Santo Domingo, dije. Cauce seco de un río. ¿Quieres contactar con un intermediario, Arroyo Bohío? Dijo. Los intermediarios consiguen los trabajos que necesitan para ganarse la vida. Por suerte para ti, hay un intermediario en Rancho Coronado de gran reputación llamado el Capitán. ¿Lo conoces? Negué con la cabeza. Se llama Muammar Reyes. Frecuenta un mirador cerca de la presa. Era corporación antes de convertirse en intermediario. Si quieres hacerte un nombre en tu distrito, acude a él. Asentí. Gracias, dije. Pero, ¿y si no quiero hacerme un nombre? Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Solo quiero ser solista para poder pagarme la universidad. ¿Hay algo en el manual de solistas que diga que no puedo, no sé, usar un nombre falso? Ella rió entre dientes sin alegría. No muchos solos se dedican a este trabajo como fuente de ingresos secundaria. La mayoría de los que lo hacen no creen que valga la pena. Me vino a la mente el BD de Norris. Me gusta el trabajo, dije. Ella se rió. De acuerdo, chico. Sí, puedes disfrazarte y crear un nombre falso. Solo asegúrate de que sea consistente. Así es el negocio. Aquí lo importante es la reputación. Asentí. ¿Conoces a alguien que se encargue de esto? Te aconsejo no molestar a ninguno de ellos, sin nombre. Me reí entre dientes. De acuerdo. Gracias por la ayuda. ¿Cómo te llamas? Pícaro. Gracias, rogué. Pagué el trago y le añadí el 100% de propina solo por su amabilidad. En cualquier otro momento me habría resistido a un gasto tan frívolo, pero le estaba muy agradecido. Me mostró un respeto completamente inmerecido.
Para un niño de la calle de Santo Domingo, eso valía más que los remolinos. ¿Cuál es el tuyo, sin nombre? Puedes llamarme D, dije. Espero saber más de ti pronto, D, dijo en un tono que me hizo pensar que solo me estaba dando un gusto. No me importaba. Ya se lo demostraría algún día. Y, chico, no vuelvas hasta que te hayas hecho un nombre. Algo en su tono me decía que era más que solo animarme. Casi parecía una amenaza. No importaba. Ya había conseguido lo que quería. Volvería al más allá después de convertirme en un nombre famoso, tal vez incluso le daría una parte en mi primer gran golpe. Cuídate, chico. Gracias, dije mientras me alejaba. 000 El pícaro Amendiares, dueño del más allá y el mejor agente de Night City, observó al chico alejarse con una sonrisa divertida. Tenía nervios de acero para andar así rodeado de asesinos experimentados mientras seguía siendo mayormente orgánico. Eso, o simplemente era estúpido. Pero, de nuevo, ¿qué clase de idiota arriesgaría su vida para pagar sus estudios? El tipo de David Martínez. Estudiante de último año de la Academia Arasaka, con las mejores calificaciones. Sin padre. Sin madre. Murió ayer. No perdió tiempo en ponerse al día con el sustento de la familia. Buen chico, Night City prácticamente corría por sus venas. Solo por eso, le había hablado bien a Reyes, al menos para que se adentrara en el juego y pudiera demostrar su valía. Colarse en el más allá, eludiendo a todos, incluso a su Netrunner algo distraído, pero a ella, eso había impresionado a Rogue. Solo se había percatado de esa velocidad sandevistana porque había mirado a esa esquina en particular sin pensarlo dos veces cuando ocurrió. Nervios de acero también tenía razón. Con ese cyberware que llevaba, estaba destinado a convertirse en una estrella en ascenso o en otra tragedia de Night City. También podría tener una muerte particularmente impresionante. ¿Qué llevaría el cóctel de David Martínez?